Hola, pues vamos a comenzar eh, esta sesión en MATLAB, la segunda del curso. Eh, y bueno, yo creo que yo creo que va a ser una de tres en total. Originalmente iban a ser dos, pero creo que vale la pena que me vaya lo más despacio posible, lo más básico de lo que vamos a estar utilizando en MATLAB para algo ya más complicado. Específicamente, ¿cuál es el objetivo? Es utilizar los elementos finitos para aproximar una función. ¿Cómo lo hacemos comúnmente? Recuerden, en la clase lo vimos con lo que era el interpolador. Vamos a hacerlo de dos formas. Primero vamos a calcular el error en L2. Creo que lo vamos a hacer primero en L2. Y después lo vamos a graficar. Pero para ello, bueno, ese es el objetivo final, pero para ello hay que repasar algunas cosas. O más bien que les dé un poco de cosas básicas de funciones. Y bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, les recuerdo, por ejemplo, que la última cosa que vimos en MATLAB, que nada más fue una clase que está en línea, perdón, que está en YouTube, fue graficar una función. Aquí la tengo. Y de hecho vamos a hacer lo mismo estos primeros 10 minutos o 15 minutos. Vamos a volver a graficar una función, pero utilizando lo que se llama en MATLAB el uso de funciones o declarar y definir funciones. Esto de definir y declarar funciones está en el capítulo 7. A ver, aquí lo pongo el PDF del libro de Gilad. A ver si me pueden escuchar. Sí, sí, todo bien, profesor. Ah, bueno, es que hay alguien creo que no me escucha, pero bueno. Si no, recuerden que si tienen problemas, bueno, ya lo había puesto en el mail, la clase la pueden volver a ver en YouTube y de hecho, particularmente estas sesiones las van a estar, bueno, les aconsejo y que vayan a estarla viendo más de una vez. Y bueno, pero decía, aquí está el capítulo 7 del libro de Gilad, que es básicamente cómo definir funciones. Pero antes de eso, vamos a repasar el último programa que hicimos en MATLAB, o más bien que expuse en MATLAB, que era simplemente graficar. Este programa, ya saben, está en el sitio del curso, en el website. ¿Y cuál era el fin? Era graficar una función f de x en el intervalo AB, utilizando lo que se llama aritmética vectorial, el MATLAB. Y el input del programa son tres cosas, que es n igual a 4, que aquí pongo como comentario. N mayúscula es el número de subintervalos que dividen AB. Y A es el extremo izquierdo del intervalo y B es el extremo derecho. Después, bueno, aquí hay una H, pero que es bueno, esta fórmula, no me acuerdo si ya sabemos lo que es H en la cuestión de elementos finitos, pero creo que nunca había puesto realmente la fórmula y es esta que es la diferencia de los extremos entre n, donde vuelvo a repetir, n es el número de subintervalos que dividen a b. Entonces, h, recuerden que es la longitud máxima, pero bueno, en este caso la partición es uniforme, la longitud máxima de cada subintervalo. Bueno, pero aquí sé que esa variable no debería de estar ahí, pero bueno, la pongo ahí, pero porque no debería estar ahí, digo, porque no la utilizo en este programa. Pero bueno, lo que sí utilizo es este vector
X, que bueno, espero que ya estén haciendo, ya hayan hecho los ejercicios. Este comando que vamos a estar utilizando muy frecuentemente, el linspace, que divide un intervalo en este caso, el intervalo AB. Y el último argumento es el número de puntos. Entonces, por ejemplo, lo corro, me va a pasar una gráfica, pero antes de eso. Y recuerden que aquí es fácil ver en este ventana de comandos, ver lo que he declarado en el programa, ya una vez que se corre, por supuesto. Entonces, pongo X y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 5 puntos. Entonces, recuerden, esto lo vamos a estar utilizando siempre. Una cosa es el número de subintervalos, n, y el número de puntos que particiona el intervalo es n más 1. Y es por eso que necesito poner aquí n más 1 puntos que dividen este intervalo con el comando linspace. Y son los valores que tengo acá. Ok, y después, bueno, X es un vector renglón, por supuesto. Y aquí creo otro vector que lo llamo f de x y simplemente es x al cuadrado. Recuerden que esta notación de punto es cada elemento, que estoy suponiendo que ya deben estar familiarizados. Entonces, por ejemplo, si aquí pongo f de x, pues tengo también cinco valores, ¿no? Que es el mismo tamaño del arreglo o del vector que x. Y finalmente utilizo el comando plot, que al principio es el dominio y después es el rango, y este formato simplemente estoy diciendo que es en rojo, en líneas, y los puntos en asterisco. Corro, recuerden que F5 es correr, y aquí lo tengo. ¿Ok? Pero entonces, ¿cómo cambia utilizando funciones en MATLAB? Bueno, aquí de hecho no hay ninguna función. Esto simplemente estoy construyendo un vector que se llama f de x, pero realmente no hay ninguna función. Entonces, el concepto de función es bastante sencillo. Igual algunos ya están familiarizados. Simplemente una función tiene un input que es muy parecido a los programas. Pero un programa puede llamar varias funciones. Un programa, bueno, un programa sí puede llamar otros programas, pero eso es mucho más complicado. Entonces, es muy parecido a un programa. Tenemos un input y tenemos un output. ¿Ok? Originalmente, de hecho, en ciertos sentidos se recomienda tener funciones en lo que se conoce como un archivo de función. Pero, por ejemplo, cuando las funciones son pequeñas, realmente lo que se hace es ponerlo en el mismo programa. ¿Qué es lo que quiero decir? Entonces, bueno, aquí tenemos ahora este script que le llamo de la misma forma, plotfx, pero ahora con funciones. Aquí lo tengo. Claro que después lo pondré en el website para que lo vean, estudien más a detalle. Voy a hacer un poco más grande el editor, porque lo demás realmente no lo necesito. Ok. Bueno, no lo había dicho explícitamente, y si lo había dicho, pues lo repito. Cuando vayan a hacer sus programas para el curso, sí hay que tener cierto formato para que sea claro el programa, para que se acostumbren a hacer programas lo más claro posible. Por ejemplo, aquí el título, pues es el curso introductorio de elementos finitos. Bueno, aquí puse posgrado, pero aquí es obviamente licenciatura. El profesor, que soy yo. Y claro, ustedes cuando hagan sus programas y lo hagan sus tareas, pues obviamente tienen que cambiar aquí, tienen que poner su nombre, su email. Después viene de eso, una pequeña descripción de lo que hace el programa. Aquí, por ejemplo, hace lo mismo que el otro, grafica una función f de x en el intervalo b, utilizando aritmética vectorial, pero usando las funciones de MATLAB. Aquí sería más bien utilizando aritmética vectorial y
definiendo funciones en MATLAB. Sería mejor una descripción mucho más clara. Los inputs son los mismos, ¿ok? Pero ¿qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar es cómo vamos a crear el vector. Bueno, ya no crea un vector llamado f de x. Aquí, por ejemplo, f de x, esta notación es una función. ¿Pero qué significa eso? Lamentablemente, MATLAB en general es muy sencillo, pero creo que en las funciones es donde su debilidad en cómo al principio es un poco raro cómo se definen y cómo se declaran. Son cosas muy distintas. Vamos primero a cómo se definen. Comúnmente las funciones se deben definir al último bueno, perdón. Comúnmente las funciones deben ir en un archivo separado. Pero en este caso, como las funciones son muy cortas, es mucho más conveniente poner las funciones en el mismo script de MATLAB donde está el programa. Sin embargo, MATLAB necesita cierto formato. Primero, que la función, aquí está mi función, esto que está aquí, esté hasta el final del programa. Ese es el primer requisito. Entonces, por ejemplo, al final de mi programa, ya pongo aquí que las funciones, la definición de las funciones tienen que ir aquí. Y voy a separar dos tipos de funciones, las que están definidas por el usuario y después bueno, aquí no es necesario, pero en otro programa vamos a ver las funciones que están definidas por la persona que está programándola, ¿no? Cuando diga que son definidas por el usuario, es que el usuario, sin realmente conocer lo que hace el programa a fondo, cómo funciona el programa, perdón, puede modificar estas funciones. Es lo que me refiero a funciones definidas por el usuario. También es importante que, bueno, cuando vayan a hacer sus tareas, pues obviamente pueden utilizar el formato que tengo aquí. Y el formato que me gusta poner, y vuelvo a insistir, es algo que se deben de acostumbrar a hacer programas claros. Bueno, obviamente aquí ponen ahora las funciones definidas por el usuario y cómo son. Primero está el nombre, por ejemplo, aquí le puse función Y, bueno, está en inglés, pero espero no haya ningún problema. Primero está el nombre de la función, que este es el nombre de la función Y, y aquí está en forma de comentario para una pequeña descripción. Y después el input es X, aquí lo tengo, pero aquí está también como comentario. X es un vector de valores, o lo que podemos decirlo matemáticamente, el dominio, o los valores de entrada en un vector. Y bueno, entonces decía que el formato que me gusta hacer y que quisiera que lo llevaran ustedes también es el nombre de la función, el input y después una pequeña descripción. Y aquí simplemente funciona graficar. ¿Ok? Y ahora después de esa sección de comentarios, ahora sí declaramos la función, perdón, definimos la función. Cuando digo que definimos la función es que ponemos exactamente lo que hacen. ¿Cómo es la sintaxis? Tengo que utilizar primero la palabra reservada de MATLAB function. Es palabra reservada porque las palabras reservadas en MATLAB están en azul. Es por eso que se ven distintas a otras palabras. Entonces, utilizo la palabra function. Después abro corchetes y voy a poner la lista de valores como output. Aquí, por ejemplo, nada más hay un, hay un output, por así decirlo, y que de hecho puedo no utilizar los corchetes. Esto va a funcionar, pero yo sugiero que siempre utilicen los corchetes, porque en otros programas podemos tener, por ejemplo, dos outputs, por ejemplo, valor 1, valor 2, ¿ok? Y sucesivamente. Entonces vuelvo a repetir, por ejemplo, cuando nada más tengo uno, no es necesario utilizar los corchetes, pero cuando tengo más de uno, sí necesito poner los corchetes. Entonces yo les digo, yo les sugiero
para que se vayan acostumbrando a poner los corchetes. Entonces, otra vez vuelvo a repetir cómo empiezo a definir una función. Utilizo function, después los corchetes y adentro los outputs de salida de mi función. Y después utilizo este signo de igual y posteriormente el nombre de la función. El nombre de la función, en este caso le puse función y, pero por supuesto le puedo poner cualquier nombre. Y después abro paréntesis y adentro van los argumentos de la función. Aquí solamente tengo uno y es x. ¿Ok? Y después, inmediatamente después tengo que poner enter y ya tengo que definir exactamente lo que hace lo que hace la función. Aquí, por ejemplo, como dije que voy a utilizar un output, le puse el nombre de val. Entonces aquí debo de poner que val tiene el valor de x al cuadrado. ¿Ok? Y cuando termine, simplemente utilizo la palabra reservada en, que es, me estoy diciendo que ahí acaba la definición de la función. Entonces, bueno, si se fijan, esta función pues no hace gran cosa, simplemente regresa el valor de x al cuadrado. Claro que esta notación va a funcionar si x es es un número, pero también si es un vector. Es por eso que va a funcionar porque estoy utilizando el operador punto. ¿Ok? Bueno, una vez ya definida mi función, ¿cómo es que la puedo usar en en mi código MATLAB? Y bueno, esta parte yo creo que es algo sencillo. Lo que confunde un poco es lo siguiente, que no puedo, lamentablemente como funciona MATLAB, no puedo simplemente llamar a la función con el nombre con la que la definí. Esto es, no puedo, bueno, hasta donde yo recuerdo no se puede, igual ya ahora se puede, pero no lo vamos a hacer. Vamos a hacer la manera en la que sé que funciona y que ha funcionado por años. Tal vez en algunas nuevas versiones ya funciona, pero tal vez en la facultad no tienen una versión eh, actualizada o simplemente no sé si funciona sin utilizar la forma que ahorita les voy a decir. Entonces vuelvo a repetir, no podemos utilizar el mismo nombre de la función con la que la definimos. Pero ¿cómo lo hacemos? Vamos a declarar o vamos a renombrarla, o más bien, me gustaría decirlo, vamos en cierto sentido, a renombrarla. Y eso es lo que estoy poniendo aquí. ¿Ok? Aquí lo que estoy diciendo es que ahora mi nuevo nombre, por así decirlo, va a ser f-x, que va a ser igual. Yo utilizo este símbolo de arroba y el nombre de la función que está en la sección al final del, este, del programa. Entonces, es así como puedo usar la función. Y la voy a estar usando en el programa como su nuevo nombre, f de x. ¿Ok? Bueno, todo lo que dije realmente no es muy formal porque no estoy realmente renombrando. Vamos a llamarle más bien seguramente lo que está haciendo aquí MATLAB es que f de x es como una variable función, por así decirlo. Sí, creo que es una mejor descripción. F de x es una variable función y que guarda la función llamada función y. ¿Ok? Y para ello necesito utilizar eh, el operador de arroba. ¿Ok? Pero ya una vez eso, ya puedo utilizar f de x que apunta a la función y o que es la misma función y, simplemente con la notación f de x y después entre paréntesis. ¿Ok? Entonces, espero haya quedado algo claro. No es gran ciencia. Entonces vuelvo a repetir por última vez. Las funciones se tienen que definir hasta el último, a la parte final del programa de MATLAB. Y por ejemplo, aquí puse función y, ese es su nombre. Tiene solamente un input que es x y tiene solamente un output que es val.
¿ok? Pero para utilizar función y tengo que definir lo que se conoce como una variable función. En este caso le pongo el nombre f de x y para ello tengo que utilizar el operador arroba y después el nombre de la función que se declaró o se definió al final de MATLAB. Es todo eso. Aquí vuelvo a tener este h y lo voy a quitar de una vez. Tengo el h pero no lo uso. Lo voy a quitar perdón, lo voy a quitar aquí. Y esta línea pues es la misma que tenemos en el programa anterior. Aquí está, linspace, que es el vector dominio. Y ahora sí, lo que voy a hacer aquí es crear un vector y llamando la función, ¿ok? Llamando la función f de x, que es una función variable que apunta a función y, ¿ok? Pero claro, tengo que poner los argumentos que dije que iba a aceptar función y. Por ejemplo, aquí si le pongo otro argumento, seguramente MATLAB se va a quejar. Sí, aquí dice, ¿no? En inglés tiene muchos argumentos la función y. ¿Ok? Entonces tengo que ponerle el mismo número de argumentos. Y que acuérdense que es lo que regresa, f de x regresa, como x es un vector, entonces value o val es un vector, regreso un vector y lo guardo en la variable y. Entonces y ahora es un vector. Bueno, no, creo que no lo he corrido, por eso me pone eso. Y finalmente vuelvo a poner este comando, es exactamente igual al que tenía antes, es que simplemente es graficar. El vector dominio es X y el vector dominio es Y. Entonces vamos a correrlo, F5, y es el mismo output que tenía. ¿Ok? Y para que me crean, Y es un vector. ¿Ok? Que es el mismo vector que aquí le llamaba en el programa anterior, f-x. ¿Ok? Pero aquí, como dije, f-x ya es una variable función. ¿Ok? Vamos a, como un pequeño ejercicio relámpago, vamos a declarar otra función y vamos a graficar dos funciones. A ver si podemos hacer eso. Entonces, vuelvo, voy a la parte final porque voy a definir otra función. Entonces, ahora le voy a poner función z. Voy a copiar estas líneas. Okay, ahora le voy a poner el nombre de la función es función z. Ok, aquí MATLAB ya reconoce que estoy usando el mismo nombre. Me dice que en inglés que no se puede o es inconsistente porque yo estoy usando el nombre. Pero si le pongo FZ, ya no hay ningún problema. Y ahora vamos a ponerle, por ejemplo, X al cubo. ¿Ok? Entonces, una vez que ya definí mi variable al final del programa, ahora es hora de crear vamos a ponerle G-X, una variable función que va a apuntar. Me gusta decir que apunta porque eso es una sintaxis o es algo que viene de Fortran y MATLAB está hecho en Fortran. Bueno, decía, es una variable función que apunta ahora a la función z. ¿Ok? Ok, y ahora voy a crear otro vector. Vamos a ponerle vector z, f, g de x y x. ¿Ok? Y aquí de una vez van a aprender cómo simplemente si queremos graficar dos funciones o más bien dos vectores, vuelvo a poner el vector dominio x, después el vector rango z y después el formato. Voy a utilizar el mismo formato, pero ahora voy a poner que sea azul. Ok, eso es lo que estoy poniendo. Creo que en el capítulo, en uno de los capítulos uno de los capítulos obviamente del libro de Gilad vienen más, cómo explicar más formatos de las gráficas, pero bueno, hasta donde yo sé, no vamos a utilizar más que esto por el momento. Entonces lo corro, F5, ok, y bueno, el azul es x al cubo
y el rojo es el que tenemos antes, que era x al cuadrado. Entonces, vieron que realmente no es gran ciencia definir funciones. Vuelvo a repetir, estas funciones, la definición de funciones tienen que ir al final del programa de MATLAB y después para usarlas tenemos que crear variables función o manejadores de función. También se llama así, perdón, manejadores de función, pero me gusta más decir variables de función. Y por ejemplo, f de x apunta a la función y g de x apunta a la función z. ¿Ok? Bueno, pues espero haya quedado claro. Eh, bueno, de los que están presentes, ¿alguien tiene una pregunta? Si no, pasamos a lo demás que iba a explicar. Entonces, ¿alguien tiene una pregunta? Pues no, pues todo muy claro al parecer. Entonces ahora sí, vamos a lo siguiente. Bueno, entonces para ello, aquí preparé un PDF, que es lo que vimos la clase pasada. A ver, un momento. Aquí está. ¿Ok? Vamos a empezar con esto. La clase pasada vimos, bueno, y de hecho otras clases, vuelvo a repetir, ya estamos en el contexto de elementos finitos. En concreto, lo que es la función es hat. Aquí no lo escribí bien, pero aquí dice hat functions en inglés. O también ya les había dicho que también se conocen como las funciones de Lagrange de primer orden. En este caso, recuerden que el span de los hat functions o las funciones de elementos finitos son la base del espacio de elementos finitos, que bueno, aquí no puse la definición. Pero bueno, ya saben que las funciones hat functions, lo más importante, son continuas y son lineales por intervalos. Específicamente, solamente son distintas de cero. Por ejemplo, phi i es distinta de cero en el intervalo i-1 a xi y es distinta de cero de xi a xi más 1. Aquí tenemos el dibujo que ya están muy familiarizados. XY, ya saben, esa propiedad tan importante que es X y N, no, perdón, phi y de XY es 1 y es 0 en los demás puntos que particionan el intervalo. ¿Ok? Entonces, y bueno, empezamos allá a acostumbrarnos a usar cierta notación. Como phi y es lineal por intervalos, vamos a estar utilizando dos notaciones. La phi que está definida a la izquierda de xy, la denoto como phi y menos o como phi y 1. Aquí están estas notaciones. Y la que está a la derecha de xy, o la que tiene, bueno, antes de esto, es fácil recordar que FI, o sea, la que está a la izquierda de XY, tiene pendiente positiva. Este menos, por supuesto, viene más en el sentido de que estoy a la izquierda, pero tiene una pendiente positiva. Y en cambio, ahora definimos lo que es phi y más. El más porque estoy a la derecha de XY, pero tiene una pendiente negativa. También vamos a estar utilizando la notación de phi i más o phi i, 2. Entonces, otra vez, entonces para phi i, como está definida por intervalos linealmente, en particular phi i es distinta de cero en dos subintervalos. Y para ello defino phi i menos, que es el que está a la izquierda, o phi i 1, que es el que tiene pendiente positiva, y phi i más, porque está a la derecha de xy, o phi i 2. ¿Ok? Y el viernes demostramos todos que estas son las ecuaciones de
las phi y negativa y phi y positiva, o más bien phi y izquierda y phi y derecha. Creo que es un poco más apropiado decir izquierda o derecha que menos más de positivo o negativo. ¿Ok? Entonces estas son las ecuaciones para phi y. ¿Ok? Por ejemplo, ya sabemos que phi y tiene que ser 1 en xy y 0 en xy menos 1. Con ese requerimiento sacamos esta ecuación para phi y 1 o phi y menos. Y la que está a la derecha, phi y más, tiene que ser 0 en xy más 1 y 1 en xy. Y con esas condiciones fue que encontramos esta ecuación de acá. Ok, entonces repasando eso, lo único que vamos a hacer ahorita en MATLAB, perdón, antes de ir a MATLAB, es hacer esta gráfica. Vamos a graficar phi y, donde i puede ser cualquier índice de los puntos que están dividiendo el intervalo. Claro que vamos a tener un poco de problemas en los extremos, pero ahorita vamos a olvidarnos de los extremos. Vamos a estar más preocupados cuando i no está en los extremos. Cuando digo extremos, por supuesto que i sea el primer nodo de la malla, o sea, x1, cuando x1 es igual a 0, o el último, que sería phi más 1, perdón, que sería xi más 1, que sería entonces igual a 1. Es cuando me refiero a los extremos del intervalo. Pues nos olvidamos por el momento de esas phis. Entonces, ¿cómo hacemos ese programa? Este programa se llama graficar hat function o en inglés plot hat function. Ok, aquí estoy al final, pero déjenme ir al principio del programa. Como siempre, las estoy motivando a hacer el formato que yo llevo, qué es lo que hace. Bueno, primero, ¿quiénes son ustedes? Su nombre, email, etcétera, etcétera, y después una pequeña descripción, que es grafica la función hat y linear por pedazos. Bueno, esta de lineal no me gusta, sería más bien la función hat y por pedazos. ¿Qué significa esto? Las funciones de Lagrange de primer orden. Voy a poner aquí de primer orden. ¿Ok? Algo importante, no sé si lo había mencionado, pero el signo, bueno, seguramente ya lo saben, el signo de porcentaje es cuando puedo hacer comentarios en MATLAB. Y si pongo dos signos de porcentaje juntos, el comentario de esa línea aparece en negritas. Entonces es interesante usar dos signos de porcentaje para dividir las secciones de los comentarios. Entonces, por ejemplo, aquí estamos en la tercer sección, por así decirlo, que ya son los parámetros de usuario. Y nada más son 4. Los valores extremos del intervalo AB, nada del otro mundo. Y ahora voy a cambiar un poco mi notación. NI aprox, ¿qué va a ser? Era lo que era N mayúscula anteriormente, pero ya aquí ya lo voy a poner más específico. Sigue siendo el número de subintervalos en el mallado o número de subintervalos que dividen a B. ¿Ok? Me gusta ponerlo así, en el mallado. ¿Ok? Y inmediatamente después, el índice I o index I en inglés es el índice de la función hat I que quiero graficar. ¿Ok? Aquí vamos a hacer un poco más. Voy a poner 10 subintervalos y voy a graficar el index, la hat 4. ¿Ok? Como dije, ahorita nos olvidamos de las phi en los puntos extremos. Entonces 4 es un buen número. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, ya entonces aquí ya empieza ya cuando se acaba la sección de los parámetros de usuario, pues ya viene lo que hace el programa, ¿no? Esto ya, si lo modificamos o quien lo modifique es que sabe realmente lo que está pasando. Bueno, de aquí ya les voy explicando qué es lo que hace. Ahora ya lo que decía antes, lo que llamaba X, que eran los nodos de la malla, ahora ya le voy a poner un nombre más apropiado, que va a ser nodes en inglés, pero ya saben que en español es
es nodos. Entonces voy a quitar este comentario porque está mal. Entonces voy a poner aquí, bueno, ahí abajo lo dice, nodos de la malla, perdón, aquí a la derecha lo dice, nodos de la malla. Y este es un vector fila porque el namespace nos da un vector fila. El número de nodos o también lo que después les voy a explicar que se llaman grados de libertad. Ahorita no lo, bueno, más, hoy no nos va a dar tiempo, pero tal vez en otra clase ya voy a, a definir exactamente qué es un grado de libertad, que ya lo tienen un poco implícito en lo que hemos visto en la clase, pero no lo he definido así explícitamente. Pero por lo mientras, simplemente el número de grados de libertad se llama NDOFs porque en inglés se llama Degrees of Freedom, que sería en español números de libertad. Pero por lo mientras, en lo que les defino qué significa grados de libertad, simplemente véalo como el número de nodos de la malla. Ok, bueno, son unas variables que voy a necesitar. Y después de esa sección, ahora sí, eh, voy a graficar hat y. Ok, entonces, ¿cómo hago eso? A ver, pero antes de esto, antes de explicarles esto, a ver aquí que sí, no. Antes de explicarles lo que hago aquí, lo que quiero mencionarles es cómo cómo voy a graficar la función hat. Lo que quiero hacer es definir la función que tengo acá. Voy a definir esta función. ¿Ok? Bueno, estaba viendo en el programa que al parecer MATLAB sí me permite llamar la función con el mismo nombre que la declaré. No es necesario, al parecer aquí no es necesario utilizar variables función, al parecer. Entonces, bueno, lo hacemos así. Pero antes de explicarles este pedazo del programa, lo que quiero explicarles es eh, cómo defino la función hat. Bueno, en inglés se llama evaluar hat function, que es esta función. Lo que va a hacer, como su nombre lo dice, es le doy un X y X tiene que tener estos valores, ¿no? Bueno, tiene X, perdón, phi de X, por ejemplo, tiene que ser 1 si X y es igual a 1 y si no, pues se comporta de manera lineal, depende de dónde está X. Y por ejemplo, si X está fuera del intervalo X y menos 1, perdón, sí, si está fuera del intervalo X y menos 1 y X y más 1, entonces ahí tiene que ser 0. Entonces, ¿cómo hago eso en MATLAB? Entonces, primero, como siempre, el formato es, primero viene, por ejemplo, aquí ya son, antes de eso, aquí ya son funciones definidas por el programador, ya no son funciones que el usuario debe de hacer. El usuario no necesariamente sabe lo que hay, como dije, dentro del programa. Aquí las personas que modifican esta parte es que ya saben lo que están haciendo. Ok. El input de esta función, bueno, primero que nada, la función se llama evaluar hat function, pero bueno, está en inglés. Aquí está el nombre, evaluar hat function. El input van a ser tres, que es el punto a evaluar, los nodos de la malla y el índice, el número sí, el índice de la hat function que quiero graficar. Índice de la hat functions que se quiere evaluar. Ok, una pequeña descripción. Evalúan el punto X, la función hat con índice y. Bueno, aquí no es necesario ponerlo aquí, eso está. Es de hecho en cualquier intervalo. Ahorita van a ver. Bueno, una pequeña descripción de lo que quiero hacer. De hecho, esto es como de hecho, antes de definir la función, esto es una muy buena práctica, poner lo que quiere hacer la función, qué es lo que quiero que haga, tal vez igual no sé cómo hacerlo, pero por lo menos debo de realmente definir cuáles van a ser los inputs y cuáles van a ser los outputs. ¿Ok?
Y después, bueno, viene la sintaxis de MATLAB, la palabra reservada function, solamente va a tener un output, que es el valor de la función en ese punto. Y después el nombre de la función y los tres argumentos. Aquí cabe recalcar, aquí no sé cómo ponerlo, pero que aquí X, ojo, tiene que ser un número. Voy a poner, que lo pone X tiene que ser un número, no puede ser un vector. Ahorita van a ver por qué. Bueno, sí puede, pero la programación sería más complicada. Voy a ponerlo así en negritas. A ver si puedo, sí. X tiene que ser un número. Ok, entonces aquí ya estoy suponiendo que X es un número y eso nos va a ayudar bastante. Bueno, ¿cómo la voy a empezar a definir la hat function? Pues matemáticamente ya lo tienen en sus notas. El fácil es que el valor por default es cero, va a ser cero. Y ya después veremos que si está en el intervalo xy menos 1 o a xy más 1, pues va a ser diferente de cero utilizando estas fórmulas. Pero de entrada, vamos a decir que x está en cero. ¿Ok? Y después lo que vamos a hacer es utilizar los condicionales, que se supone que ya están un poco familiarizados. Si no, vean esos ejercicios. Eh, pero bueno, ¿cómo se hace eso? Ahorita no olviden, ahorita para fines didácticos, imaginen que en estos momentos la variable eps, o que es de epsilon, es cero. De hecho, sí, de hecho le podemos poner casi cero, en la menos 12. Ahorita les voy a decir por qué tengo que poner ese epsilon. Matemáticamente es fácil ver lo que está haciendo el programa. Entonces, como dije, ahorita olvídense del epsilon, es casi cero, o más bien es cero. Ahorita imagínense que es cero, y va a ser bastante fácil ver lo que está haciendo el programa. Entonces, como dije, primero por default, X lo vamos a suponer que es cero, que también estoy suponiendo entonces que no está en el intervalo xy menos 1 a xy más 1. Si está dentro del intervalo es cuando tengo que llamar a estas funciones. ¿Cómo hago? ¿Cómo lo hago? Voy a empezar con el intervalo, voy a empezar más bien a preguntar si x está dentro del intervalo xy menos 1 a xy. ¿Cómo hago eso? Pues simplemente pregunto si x es mayor que y menos 1 y x es menor que xy, entonces regresa el valor de phi y negativo x, que es esta fórmula. Entonces van a ver que es exactamente lo que puso aquí. Vuelvo a repetir, olvídense del epsilon, epsilon es cero. Entonces, ¿qué digo? Si x es mayor que y menos 1 y x es menor que xy, bueno, hay que recordar que aquí en la notación, aquí ya no le llamé x, se llama el vector nodes o nodos, ¿ok? Entonces nodes es el arreglo de las x, ¿ok? Entonces, si estoy en ese intervalo, entonces dame el valor de phi y negativa, o lo que llamaba phi y 1, y es esta ecuación. Si ven esta ecuación, va a ser la misma que tienen aquí. Por ejemplo, x menos x y menos 1, x menos x y menos 1, entre x y menos x y menos 1. Vuelvo a repetir, en MATLAB ya no le puse x y menos 1, es la variable nodos, o en este caso nodes. Entonces espero que ya estén convencidos que es exactamente lo que está haciendo esta parte. Ahora, si no está ahí, ¿qué es lo que significa este else if? Si no está ahí, pero está en, en este intervalo, o sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si x es mayor que xy, pero menor que y más 1, entonces regresa esta fórmula. 1 menos xy entre xy más 1 menos xy, etc. Y es lo que tengo aquí. ¿Okay? Que este es phi y 2 o phi y derecha, o plus, positiva.
Bueno, ¿y ahora por qué? Bueno, como dije, epsilon es cero por el momento, para que imaginen lo que estoy haciendo, pero ¿por qué necesito poner el epsilon? El problema es que todos estos números son números flotantes, o más bien son decimales. Entonces, no es, hay que tener una tolerancia de que el cero realmente no puede, bueno, que un número chico, más bien, como uno, perdón, como perdón, como uno a la menos 12 para MATLAB es casi cero. ¿Ok? Entonces es buena práctica poner cierta tolerancia. ¿Ok? Si se están confundiendo, pues bueno, pueden, como es MATLAB, creo que igual no hay problema, pero sí puede haber, en algún momento sí puede haber problemas si no le ponen un poco de tolerancia y puede haber pequeños saltos. Entonces, tienen que sumarle algo a X y incluso restarle. Es lo único que estoy poniendo aquí. ¿Ok? Pero bueno, no sé si realmente hace gran diferencia en MATLAB si le pongo cero, pero en otros lenguajes o en otros algoritmos sí, sí necesita ser cero. Entonces, bueno, perdón, sí necesita tener una tolerancia de que la comparación no es exacta, porque, vuelvo a repetir, no estoy utilizando números decimales. Y, por ejemplo, todos estos conceptos pues son números irracionales y estamos ahí olvidándonos de ese detalle de que la computadora eh, se debe de tener esa tolerancia. Ok, bueno, entonces ya definí mi función evaluar hat function. Como dije, bueno, al parecer MATLAB sí me permite hacerlo, entonces ya no necesité usar una variable función. Entonces tenemos esas dos formas. Yo pensaba que no se podía, pero al parecer sí. Pero bueno, vamos a utilizar ambas. ¿Qué más? Bueno, ¿qué es lo que hace esta parte? Aquí lo que voy a hacer es, voy a crear un dominio para graficar. Otra vez, ¿qué es lo que estoy diciendo? Por ejemplo, NIAPROX es el número de subintervalos en el mallado, pero para elementos finitos. Voy a ponerlo aquí para definir los, las funciones hat. ¿Ok? Hat. Bueno, de hecho, puede hacer eso. Vamos a olvidarnos un poco del... ¿cómo, pues, cómo poder explicarles? Sí, bueno. Este es el número sin intervalos, pero para que divide el mayor para los elementos finitos. Pero como voy a graficar, necesito otro dominio para graficar. ¿Ok? Aquí, de hecho, lo que voy a hacer es que va a ser el mismo en puntos que tengo en el mallado. nplot va a ser el número de puntos en el dominio para graficar. ¿Cómo sé que es el mismo número de puntos que utilizo para los elementos finitos? Porque recuerden la fórmula, el número de puntos que subdivide el mallado es el número de subintervalos más 1. Aquí es lo que estoy poniendo aquí. En este caso es 11. Pero con este puedo jugar, puedo ponerle, de hecho es recomendable ponerle más puntos. Ahorita van a ver la diferencia. Después voy a crear un vector que le voy a poner, se va a llamar X dominio que porque es para graficar. Y aquí voy a poner todo el dominio. Puedo utilizar el comando linspace que tiene como entrada el primer nodo. Entonces es lo que estoy poniendo aquí. El primer nodo es nodes 1 y el último nodo, que esta denotación es interesante porque puedo poner aquí en, que es ese nodes n nos está dando el último valor del vector nodes. Okay, aquí de hecho también, si no quieren utilizar en, pero es un poco más complicado, tendría que ponerle n, bueno, aquí podría ponerle b, ¿no? Pues es lo mismo. O sea, aquí podría ponerle a y b, ¿ok? Pero para que se vayan acostumbrando, le pongo nodes 1 y nodes el final. Recuerden que, sí,
el primero es A, 0, y el último es B. ¿Ok? Ahorita vamos a jugar con esto. Por eso es que lo puse con esta anotación. Pero bueno, lo que quiero que recuerden es que X dominio es el dominio para graficar. ¿Ok? Y después voy a crear un vector 0 que tiene los mismos puntos que X dominio, es lo que estoy diciendo aquí. ¿Ok? Recuerden que el namespace, bueno, no lo mencioné, pero recuerden que el namespace, el último argumento es el número de puntos que dividen el vector. Bueno, que hace una partición de nose1 a nose_n, que sería de 0 a 1. Entonces, y simplemente, bueno, voy a poner aquí el vector rango, que es el que quiero graficar. ¿Ok? Y bueno, lamentablemente, bueno, recuerden que ¿por qué por qué este programa es un poco más largo? Porque lamentablemente definí esta función solamente cuando X tiene que ser un número. ¿Ok? Sí se puede hacer con vectores, pero es mucho más complicado. Entonces, el precio a pagar, bueno, esto es más fácil, pero el precio a pagar es que tenemos que hacer más trabajo acá. No puedo usar aquí álgebra vectorial. Tengo que hacer un for que el índice va desde 1 hasta el número de puntos que tiene el vector X dominio. Recuerden, nplot es el número de puntos que tiene el vector X dominio. ¿Ok? Y la entrada o el valor en Y, en Y, es simplemente evaluar el hat function o la función sombrero, por así decirlo, en el punto X dominio Y. Y estas, recuerden, el segundo argumento son todos los nodos de la malla. Y el último índice es el índice que quiero graficar, que era 4. Y ya, simplemente termino el for y lo grafico. Grafico con X dominio y con el vector rango que es Y. Entonces vamos a ver qué pasa. Corro con F5. Hoy no quiere. Y ahí está. ¿Ok? Entonces, pues sí es, ¿no? Sí se parece a lo que había graficado, ¿no? Acá. Recuerden que en este caso, bueno, aquí no está muy claro, pero este sería, ¿cuántos nodos tengo? Creo que tengo 10 subintervalos, entonces tengo 11 puntos. Entonces, estoy graficando Φ4, que sería 1, 2, 3. Entonces, sí, este es Φ4. ¿Ok? Por ejemplo, por último, vamos a jugar con estas, ponerle más dominio, más partición al dominio de la gráfica. Ok, bueno, aquí ya no se ve tan bien porque la partición del dominio ya no coincide con el dominio que quiero graficar, pero por ejemplo, si le pongo más puntos, esto tiene que mejorar. Vamos a ponerle 50. Entonces, por ejemplo, aquí, que es un poco engañoso porque ya recuerden que aquí el detalle es que aquí estoy graficando, estos asteriscos corresponden a la partición del dominio para la gráfica, no la partición de la malla para los elementos finitos. Entonces sí tengo más definición para graficar, pero no coincide con la partición de los elementos finitos. Ok, entonces aquí más bien para tener una mejor visibilidad, le pongo el número de puntos que coincida con el número de nodos, que es, bueno, aquí voy a poner N2, que es el número de nodos, para que sea más claro. O sea, ahí está. Entonces, la partición del dominio coincide con la partición
perdón, la partición del dominio para graficar coincide con la partición de nodos de los elementos finitos. Ok, y por último, por ejemplo, aquí le puedo poner ahora el 8. Ok, y estoy en el nodo 8. Este sería el 9 y el 10. Ok, y bueno, pues con eso acabamos. La próxima clase vamos a seguir con este programa y con uno nuevo. Porque, por ejemplo, falta ver qué es lo que pasa en los extremos del intervalo. Esto quiere decir con phi 1 y phi ni aprox, o en este caso phi i 10. Hay que ver qué es lo que pasa y hacer que se comporte, si pasa algo malo, hacer que se comporte bien. Y aquí, bueno, estos comentarios después se los explico. Tal vez ahorita sí, perdón si lo ven un poco confuso, pero van a ver después que va a ser útil que se acostumbren a, por ejemplo, si nada más queremos graficar en un dominio, por ejemplo, en el dominio .6.8, como lo haríamos. Ok, pero bueno, eso lo vemos la próxima clase. Bueno, pues que estén bien y hasta la próxima.